capítulo 1, vamos a leer esta noche. Capítulo 1 de la primera epístola o la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a leer, hermanos, del verso 12 al 17. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Oramos, Padre que estás en los cielos. Esta noche, Señor, te damos gracias porque nos has permitido, oh Dios, estar en este lugar. Porque tu palabra dice, Señor, que donde dos o tres se reúnen, allí estás tú. Porque hemos podido sentir tu presencia, oh Dios. Porque hemos podido adorarte y alabarte, Señor, con todo nuestro corazón. Padre, gracias por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, esta noche que a la luz de tu palabra hables a nuestra vida. Que seas tú, oh Dios, hablando. Que sea tu Espíritu Santo, Señor. Que sea palabra viva, oh Dios. Dios mío, usa a este siervo inútil para traer tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Danos un corazón dócil y dispuesto para recibir, oh Dios, lo que tú quieres darnos. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche, hermanos, a la luz de estos versículos, quisiera hablar acerca del tema: ¿por qué debo servir al Señor? Creo, hermanos, que el servicio a Dios o el servicio al Señor es un llamado para todo creyente. Nadie de los que han tenido una experiencia con Cristo puede quedar fuera de este llamado de Dios, del servicio a Él. Cuando nosotros compartimos el Evangelio con la gente allá afuera, nosotros encontramos diferentes opiniones o diferentes formas de recibir la palabra de Dios. Cuando uno le habla a alguien, hay quienes que dicen: hermano, no tengo tiempo para escucharlo, no me interesa. Hay otros que lo escuchan y no le toman importancia a lo que usted les está diciendo, porque simplemente no les interesa saber nada de Dios. Hay otros que escuchan y dicen: hermano, yo no me creo que sea
tan pecador como para arrepentirme o para creer en Cristo. Yo no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, vivo una vida tranquila, de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, y yo no sienta que ofenda a nadie, no ofendo a Dios, no voy a la iglesia, pero no creo que necesite arrepentirme. No sé si alguna vez les han dicho así. Pero hay otros que cuando usted los confronta y les habla del Señor, dicen: hermano, yo he sido tan malo que no creo que Dios me perdone por lo que he hecho. Es decir, se sienten tan culpables que creen que Dios no los puede perdonar. Y dice: hermano, si yo le contara lo que yo he hecho, no me creería. Y creo que Dios no me va a perdonar. Estas dos últimas, o estos dos últimos ejemplos que les he puesto, hermanos, lastimosamente, se da también dentro del pueblo del Señor, aunque no lo expresan o no lo expresamos. Pero hay creyentes que creen que están en la iglesia porque Dios los trajo, pero no porque fueran tan malos como otros, sino que creen que están en la iglesia porque Dios vio en ellos algo bueno y por eso Dios los llamó. Y entonces, como creen que no fueron tan malos y que Dios no les perdonó mucha maldad, no le toman importancia a las cosas de Dios. Pero están también los otros que saben que Dios los perdonó y que sus maldades no podían más, que su pecado era tan grande que viven agradecidos con Dios por lo que Dios hizo con ellos. ¿En cuál de los dos grupos estamos nosotros? Hay quienes, hermanos, que no tienen ni siquiera el deseo de ver hacia arriba porque se sienten que son tan pecadores o que son tan miserables que no son dignos de ver hacia arriba porque es hasta Dios. En la palabra de Dios encontramos, hermanos, en el libro de Lucas, en el capítulo 7, del verso 36 al 47, se nos narra de dos personas. Una que era un hombre que buscaba de Dios, y de una mujer que la Biblia la menciona como pecadora. Es decir, uno era fariseo, la otra era una mujer pecadora. La historia habla de que Jesús fue invitado a cenar a la casa de un fariseo. Aquel hombre quería que el Señor llegara, quizás porque él se creía digno de que Dios o que Cristo estuviera en su casa, porque al fin y al cabo él asistía a la iglesia, él era un hombre conocedor de la ley, y entonces él creía que si Cristo venía a su casa, él se lo merecía. Sin embargo, hermanos, la historia nos dice que aquel hombre estaba equivocado. Porque lo que la Biblia nos enseña es que
aquel hombre llamado Simón no le dio importancia a Jesús cuando llegó a su casa. Sin embargo, había una mujer que cuando se dio cuenta que Jesús iba a llegar a la casa de Simón, ella se fue. Y dice la palabra de Dios que desde que ella llegó, ella se echó a los pies del Señor y empezó a llorar. Y con sus cabellos enjugaba los pies de Cristo. El hombre religioso, cuando vio que aquella mujer hacía esto, dijo: si este hombre fuera profeta, sabría la clase de mujer que le está haciendo eso. Obviamente aquella mujer, hermanos, era una mujer, como la Biblia lo dice, una mujer pecadora. Que esa es una manera sutil de llamar a la mujer, porque aquella mujer era una ramera. Entonces ella no tenía amigos, nadie quería hablar con ella. Los únicos que la buscaban eran aquellos que necesitaban un servicio de ella, pero después la dejaban. Ella no sabía lo que era el amor de alguien. Ella no conocía, hermanos, qué era tener un amor sincero hacia ella. Porque todo el que la buscaba para otros fines, menos para amarla con sinceridad. Era una mujer que no conocía el verdadero amor. Pero ella sabía que aquel hombre que había llegado a la casa de Simón era diferente a todos los hombres que ella había conocido. Aleluya, gloria a Dios. Ella sabía que aquel hombre que estaba ahí era capaz de perdonar su pecado y era capaz de amarla con un amor puro. Amén. Y sincero. Gloria a Dios. Cuando aquel hombre dijo: si este fuera profeta, sabría lo que es esta mujer. Entonces el Señor, que todo lo sabe, Aleluya. porque Él conoce sus pensamientos y mis pensamientos, Así es. Él sabe si usted está aquí esta noche con sinceridad. Él sabe si usted vino con el deseo de adorarle y de recibir de Él. Bendito. Él sabe, hermanos, si esta noche nosotros estamos dispuestos a recibir de Él, Gloria a Dios, sí, porque Él Señor. lo sabe todo. Amén. De Él nadie se puede esconder. Así es. Él conoce sus pensamientos. Amén. Lo que usted le va a pedir, Él ya lo sabe, Aleluya. porque Él lo conoce todo. Así es. Entonces, dice la palabra en el verso 39 del capítulo 7, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Él era un santo. Señor. Porque el religioso así se cree, santo. Ajá. Él ve a los demás pecadores, Cierto. menos él. Ajá. Ajá. Él ve que los demás fallan, pero él no falla. Ajá. Ajá. Él ve que los demás hacen daño, pero él es perfecto. Ay, Porque Señor. así es el religioso. Bendito. Quiera Dios que esta noche aquí no haya ningún religioso, que todos seamos hijos de Dios, Santo. con un corazón sincero. Gloria. Entonces, dice la Biblia en el verso 40, entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Y le dijo él: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo aquel hombre le dijo, Simón le dijo al Señor: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado.
Y vuelto a la mujer, el Señor dijo a Simón: ¿ves a esta mujer, a la que tú le has llamado pecadora, a la que nadie quiere ser amistad con él, a la que todo el mundo rechaza? ¿Ves a esta mujer que no sabe lo que es ser amada? ¿Ves a esta mujer que nunca ha sentido caricias de alguien, caricias sinceras? Aleluya. Entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien al que se le perdona poco, poco ama. Hermanos, el Señor lo que le estaba haciendo ver a Simón, el fariseo religioso, era su estado miserable en que él estaba. Porque para él aquella mujer era pecadora, pero él era justo. Pero el Señor lo desenmascaró y le dijo la verdad. Le dijo, hermanos, que aquel hombre, él lo había invitado, pero no había tenido ninguna amabilidad o ningún respeto. Porque en los tiempos de Jesús, cuando alguien llegaba, era costumbre de que le dieran agua para lavarse los pies, porque en esos tiempos no había pavimento como hoy, eran caminos polvosos. Entonces la costumbre era que si alguien llegaba, le daban agua y le lavaban los pies, el señal de respeto, el señal de que se le amaba a aquella persona. Pero el fariseo se le olvidó todo. ¿Y sabe por qué se le olvidó todo? Porque él se creía un santo. Porque él pensaba que él no necesitaba de Dios. Porque él creía que porque era un religioso, porque era fariseo, él lo tenía todo y no necesitaba de Cristo. ¿Cuál era la razón por la que había invitado a Jesús a su casa? Era solo que vieran que Jesús había llegado a la casa de él, porque él era fariseo y él quería sentirse realizado al tener al maestro en su casa. Pero a él no le importaba nada atender a su maestro. Lo que quiero decir, hermanos, con esto es que así como esta mujer que sabía que era pecadora y que nadie más que Jesús podía cambiar su vida, que nadie más que Cristo podía transformarla, podía perdonarla, aquella mujer estaba agradecida. Y por esa razón, hermanos, ella lloraba delante del Señor. ¿Cuántos hemos llorado esta noche delante del Señor? Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquella mujer estaba realmente, hermanos, agradecida con el Señor. Porque ella sabía que era el único que podía sacarla de su vida de miseria en que ella se encontraba. Así es. Era la única, hermanos, que podía perdonarle sus pecados. Señor. Que no importaba qué tan bajo ella había caído. Ajá. De allí el Señor la podía levantar. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Amén, gloria a Dios, aleluya. Quizás, hermanos, nuestros pecados no eran tan grandes, tan graves. Nuestros pecados no eran como estos. Nuestros pecados eran pequeños. Para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. Aleluya, gloria a Dios. Para Dios el pecado es pecado. Amén, gloria a Dios, así es. Alma que pecare, morirá. Así dice la palabra del Sí, Señor. Señor, aleluya.
Porque el Señor no anda viendo si un pecado es blanco, es pecado rojo o pecado negro. El pecado es pecado. Amén. Y Dios, hermanos, condena Sí, Señor. toda clase de pecado. Aleluya. Aquella mujer sabía que había llegado donde el hombre indicado. Y que Él le iba a dar de ahí en adelante una vida diferente. El Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Y todavía los que estaban ahí dijeron: ¿cómo puede este perdonar pecados? Seguían ciegos sin ver quién era el que estaba ahí. Amén. Aleluya. Por cierto, esta noche usted sabe quién está aquí. Amén. Gloria a Dios. Aquí está el que perdona Sí, pecados. Señor. Aleluya. Aquí está aquel que saca al hombre de su Gloria a miseria. Dios. Gloria a Dios. Aquí está aquel hermano que mete la mano en el lodo y que nos saca. Y no le importa ensuciar sus manos, que son santas y limpias, con tal de sacarnos a nosotros y darnos una vida nueva. Amén. Gloria a Dios. Pero qué tan agradecidos somos nosotros con el Señor. Oh, Jesús. Qué tanto le Sí, agradecemos. Señor. Lucha. En el capítulo número 8 de este mismo Evangelio se nos narra también acerca de dos hombres. Dice la palabra de Dios que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Este debe haber sido otro fariseo, no era el mismo. Porque los religiosos abundan. Amén. Así es. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que subieron dos a orar. El fariseo dice que entró y se pegaba en el pecho. Y decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás, ni siquiera soy como ese publicano. Y veía que estaba allá a la par. Le dijo: yo doy limosnas, yo doy mis diezmos, yo oro, ayuno 3 veces por semana. Ese fariseo era mejor que muchos de nosotros, porque ayunaba 3 veces por semana. Porque muchos de aquí, gloria a Dios, alabe al Señor, hermano, que está aquí esta noche. Pero aquel se daba golpes en el pecho justificándose delante de Dios. Pero el otro, dice la Biblia que él ni siquiera tenía el valor de levantar sus ojos al cielo y solo decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Sí, Señor. El Señor le dijo: ¿quién de los dos creen que salió de allí justificado? ¿Quién cree usted que salió justificado? Hermanos, esto nos habla la misma verdad de la mujer pecadora. Porque el publicano, él conocía su condición. Yes, amén. Él sabía que ni siquiera era digno Amén. de estar Aleluya. en ese lugar Sí, Señor. y de Amén. levantar los ojos al cielo. Sí, Señor. Él sabía que era un pecador que necesitaba el perdón de Dios. Él sabía que era un hombre odiado por todos, porque el publicano era un hombre que todo el mundo lo odiaba. Al igual que aquella mujer no tenía amigos, porque él se aprovechaba de su estatus que tenía
para enriquecerse de los más pobres. Sí saben que era un publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos que era judío, pero que él cobraba impuestos para el Imperio Romano. Así es, amén. Entonces nadie lo quería por eso. Sí. Él sabía que todo el mundo lo odiaba. Sí. Entonces él sabía y conocía su situación y él sabía que no era digno de estar allí. Amén, así es. Sin embargo, el fariseo, él se creía que solo le faltaban alas para volar al cielo. Él creía que no necesitaba de Dios y por eso juzgaba al otro. Por eso veía de menos al otro. Quiera Dios que nosotros no seamos como este fariseo, Amén, Señor glorioso. que solo Ayúdanos, Señor. juzguemos a los demás Sí, y no Señor. veamos nuestra condición. Amén, delante de Dios. aleluya, así es. Quiera Dios, hermanos, que nosotros no actuemos como actuaba este hombre, que en su hipocresía se creía digno de Dios. Sin embargo, el Señor le dijo, os digo, que hablando del publicano, en el capítulo 18 estoy leyendo, versículo número 14, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, quise hablar de estos dos ejemplos, porque son dos ejemplos bien claros de cómo aún en las iglesias hay gente así, gente que ve de menos al hermano porque él cree que tiene el favor de Dios y que el otro no. Hay gente en las iglesias, no en esta, en las otras, Gloria, Padre. que llega solo a juzgar a los demás No. y a ver qué encuentra de malo en los demás para andarle diciendo a los otros, este no es como yo, esta no es como yo. Sí, Señor, habla, Padre, habla, Señor. Hermanos, porque desgraciadamente eso es lo que hay en las iglesias Eso, hoy en día. bendito, verdad, Padre. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo en los versículos que leímos, él, hermanos, le habla acerca de su ministerio. Y el apóstol Pablo le hace ver a Timoteo que él era un obrero de Dios, no porque él quisiera, sino porque Dios lo había llamado a servirle. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es las palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. En primer lugar dice, doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La palabra ministerio, hermanos, según la traducción, es la misma palabra que se usa para diácono, que diácono es un servidor. Eso es lo que significa el diaconado, servir. Es decir, un diácono es un servidor del Señor. Por eso es que el diaconado no tiene que sentirse orgulloso de su puesto en el sentido de envanecerse, pero sí orgulloso de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero dice Pablo más adelante, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, hermanos, es que Dios lo había puesto como ministro de él por la pura misericordia, a pesar de su pasado oscuro que él tenía. Nosotros conocemos la historia del apóstol Pablo, de que él perseguía la iglesia. La palabra de Dios dice que él estaba presente cuando apedrearon a Esteban, al primer mártir de la iglesia. La Biblia no lo dice, pero me imagino que él estaba feliz de ver que estaban matando a Esteban, porque para él eso era su felicidad. Él iba y pedía cartas para ir a traer a todos los cristianos y llevarlos para que fueran azotados. Ese era el pasado negro y oscuro del apóstol Pablo. Pero dice que él lo hizo por ignorancia y por incredulidad. Por ignorancia porque él creía que siendo fariseo, conociendo la ley, habiendo sido instruido a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley, con eso él lo tenía todo. Ignorancia, hermanos, porque él no conocía la verdad de Cristo. Hasta el día en que Cristo se le apareció cuando él iba a Damasco, y allí le cambió la vida. Pero dice más el apóstol Pablo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, eso o esa actitud es la que usted y yo deberíamos de tener. El apóstol Pablo sabía, hermanos, que él había sido un pecador y que Dios había tenido misericordia de él y por eso le servía. Quizás muchos no le servimos al Señor porque no valoramos lo que Dios hizo con nosotros. Quizás muchos de nosotros, hermanos, no valoramos lo que Dios hizo con nosotros, por eso tenemos una vida tan simple, una vida tan pagana, porque creemos que nuestros pecados no eran tan graves. Y entonces, como nuestros pecados no eran tan graves, yo estoy bien aquí sentado, voy a la iglesia, no le hago mal a nadie, y entonces mi vida delante de Dios está bien. Dios nos ha llamado a servirle. Debemos de servirle al Señor. Y no hablo, hermanos, en el servicio de un ministerio necesariamente. Le debemos de servir al Señor, hermanos, en nuestro hogar, con nuestros vecinos. Debemos de servirle al Señor, hermanos, en la primera oportunidad de que tengamos de hablarle a alguien de Él. Debemos de servirle al Señor, hermanos, como hijos suyos que somos. Debemos de ser hombres y mujeres que estemos al servicio de Dios. Pero quizás, hermanos, no hemos valorado lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso es que no le servimos como deberíamos de servirle. Por eso, hermanos, es que en los ministerios donde estamos, si quiero voy, si no quiero no voy. Si quiero lo hago, si no quiero lo hago, de todos modos. Sinmigo o conmigo, lo mismo es. Hermanos, no es así. Debemos de saber que Dios nos perdonó, que nosotros, hermanos, íbamos camino al infierno y que el Señor, hermanos, nos rescató para que le sirvamos con amor, para que le sirvamos, hermanos, con un corazón sincero, para que le sirvamos, hermanos, con un corazón lleno de alabanza, de adoración y de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Ya le dije, no hay pecados pequeños ni grandes, todo es pecado delante de Dios. Y si usted y yo sabemos que Dios nos perdonó y que hoy nos ha dado vida eterna, debemos de servirle a Él.
Y dice el apóstol Pablo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El Señor me rescató. El Señor me ha puesto en el ministerio para que yo sea ejemplo para todos los que van a creer en Él. Usted y yo somos ejemplo de todos aquellos que van a creer en el Señor. Pero ¿cuál ejemplo estamos dando? ¿Será que estamos dando buen ejemplo? ¿Será que el ejemplo que estamos dando, hermanos, es el ejemplo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que él daba? ¿Será que estamos haciendo, hermanos, lo que el apóstol Pablo hacía? Reconociendo que él era un pecador y que Dios, que Cristo tuvo misericordia de él y lo rescató y lo perdonó. ¿Será que nosotros, hermanos, entendemos eso? Y que Cristo nos perdonó para que le sirvamos. ¿Con cuánto amor le servimos al Señor? ¿Con cuánto agradecimiento le servimos al Señor? Me temo, hermanos, que necesitamos aprender del apóstol Pablo. Me temo, hermanos, que nosotros no estamos siendo el ejemplo que el apóstol Pablo era. Por tanto, al Rey de los cielos, de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, le daba toda la honra al Señor. Amén, así es. Porque él reconocía que solo Cristo pudo haber hecho lo que hizo en la vida. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros debemos de reconocer que nadie más pudo hacer lo que hizo con nuestra vida, Así es. que era miserable Ay, Señor. delante de Dios. Creo que de todos los que estamos aquí, nadie era buena persona para que Dios se haya fijado en él. Claro. Nadie hacía buenas cosas para que dijera Dios, ay, este sí es bueno, a este lo voy a llamar. Todos hemos sido pecadores. Amén. Unos más que otros, pero pecadores. Amén. Y como todos hemos sido pecadores, todos necesitamos de Dios. Amén. Así es. Y si todos necesitamos de Dios y sabemos que Dios nos rescató, debemos de servirle. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están dispuestos a servir al Señor? Amén. Solo 4 dijeron. Los demás no. No hizo el Señor nada en sus vidas. Ay, Jesús amado. No les perdonó al Señor sus pecados. Sí, Padre. No borró el Señor la maldad de su corazón. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Están dispuestos a servir al Señor? Amén. Gloria a Dios. Ya lo oyó el Señor. Sí, Señor. Amén. Y Él va a demandar. Así es. Así que esta noche, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos como aquel publicano, como aquella mujer que se humillaron delante de Él. Así es. Y Dios los exaltó. Así es. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Pero esa es una decisión de cada uno. Amén. 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 Si usted le quiere servir al Señor, y ya dijo que le va a servir, sírvale con amor, sabiendo que Él la rescató de la muerte, de la condenación eterna. Cierra sus ojos esta noche. Bendito Padre. Padre que estás en los cielos,